Compañeros, supongo que estáis al tanto de lo ocurrido. Han matado a Salvador Seguí, al Noy del Sucre. Quería yo que darte todo eso, hijo. Pero las cosas no van bien en España. ¿Cuántas fábricas han cerrado después de la Gran Guerra? No dramatice, señor Torrens. Obreros y empresarios tenemos que ir de la mano. Si tiráis de la cuerda se acabará rompiendo. Y las consecuencias serán devastadoras. Cientos de mujeres se quedarán sin trabajo. Ellas tienen derecho al mismo sueldo que los hombres. Esas mujeres tienen hijos. Por eso exigimos que no trabajen desde un mes antes del parto hasta un mes después de haber parido. Eso es imposible. ¿Cómo quieres que le pague a alguien que no produce? Ser razonable. Estoy dispuesto a subir un 3% el sueldo de todos. Y te garantizo otras mejoras el próximo año. Acéptalo, Isidre. Es lo mejor para todos. ¿Es mucho dinero? Iremos a la huelga. Después de terminada la guerra europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica La Canadiense se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. Estas bandas eran pagadas por los patronos y el precio de los asesinatos era fijado según la importancia del personaje abatido. En noviembre de 1920 es nombrado gobernador civil de Barcelona Martínez Anido, que declara ilegal la CNT. En Barcelona, entre 1914 y 1921, el número de obreros asesinados por la patronal asciende a 523. Durante las mismas fechas, los patronos y esquiroles caídos en los atentados suman 40. El 30 de noviembre de 1920, Francesc Layret, abogado de los obreros de Cataluña, es asesinado por pistoleros del Sindicato Libre cuando intentaba conseguir la libertad de Companys, Salvador Seguí, el Noy del Sucre, y otros sindicalistas detenidos. La CNT responde con la violencia a la violencia gubernamental y patronal, pero es demasiado tarde. En un solo día, el 21 de enero de 1921, los médicos barceloneses efectuaron 36 autopsias de obreros asesinados. El 10 de marzo de 1923, el general Primo de Rivera, desde el poder central, establece la dictadura. Prohíbe la Confederación Nacional de Trabajadores, reprimiéndola ferozmente. Favorece el sindicato libre creado por la patronal. La represión fue dirigida principalmente contra Cataluña. Com era el noi? Com era? Alt, I com a persona com era? gros. Era musculatura, tenia molta múscul. Quants anys va viure vostè amb ell? Ja li dic, 8 anys. 8 anys. I ell, a l'última època, pensava que s'havia de morir? Ah, no, pobret. Llavors, al principi no s'ho pensava. No, dic cap al final, ja. Cap al final, sí. Cap al final se pensava que el matarien. Cap al final, però no m'ho deien a mi.
perquè pensi que a mi tenia una adoració, no una estimació, una adoració. Era allò que adorar amb una persona. I tot el que a mi me pogués fer mal, tot m'ho treia de sobre perquè no me pogués fer mal. Per què li deien el noi del sucre? Per què li deien el noi del sucre? Vostè ho sap? No, jo no. I vostè? No, jo tampoc. No li va preguntar mai? Mai de la vida. Mai de la vida li vaig preguntar per què. Deien que era... Deien, que jo no li vaig preguntar mai, Deien que era un noi que li agradava molt el sucre i que moltes vegades anaven als cafès i si quedava algun sucre amb algun plat d'allò, el agafava i se'l menjava. I per això li deien el noi del sucre. Una de les característiques més importants d'en Seguí fou la seva oratòria. El noi del sucre era un gran orador, li agradava discutir i conversar, la seva polèmica era sempre brillant. Era un home que li agradava viure bé i, sobretot, llegir molt, però els afers sindicalistes li ocupaven totes les hores. Va tenir amb la seva companya, Teresa Montaner, 2 fills. La filla petita, però, va néixer 2 mesos després de la mort del seu pare. Tant la mare com la filla varen haver d'exilar-se després de la guerra. D'aleshores ençà, Teresa Montaner viu a Toulouse, enmig de molts records del seu fill mort i del seu company, el noi del sucre. Vostè era militant de la CNT també o no? No, jo no era pas militant de la CNT, no. Però vostè és anarquista? Sóc anarquista, sí. Però vostè no treballava políticament? No, políticament no treballava. Treballava sense treballar. Què vol que li digui? Treballava, si venien anarquistes a casa, bé els havia de recollir i bé els havia d'allò. Ja ho crec, mare de Déu. En Vidiella ella mateix. En Vidiella ella era anarquista. I ben anarquista que era. I ell mateix me va dir a mi, allà, aquí a Barcelona, que si el noi hagués sigut viu, ell no hagués sigut mai del PSU, sinó que hagués sigut sempre del noi. Però va morir el noi. Quina valoració faria del personatge des d'un punt de vista de militant de la CNT i sindicalista? La valoració que faig és la de que en Seguí va ser un dels fundadors de la CNT, dels que van contribuir a que la CNT es anés fent gran, anés adquirint molts afiliats i arribés a tenir una gran influència en la vida social i política d'Espanya, perquè era sobretot un home d'organització, un home que coneixia molt bé els ressorts morals que es havien de moure per aconseguir la simpatia dels treballadors, afilials, fer-los entrar a dins de la nostra organització, constituir seccions i sindicats, i aquest treball d'organització potser ningú més que ell el va saber fer. Per això he dit moltes vegades, en Seguí, la CNT la van fundar en 1910 i va adquirir tota la seva força en els anys que van del 10 al 20, en què va començar ja la repressió, primer amb Milans del Bosch i després amb l'Anido i l'Arlegui. En tot aquell període, els homes que van contribuir a fer la CNT són tota aquesta colla de militants, quasi tots morts, però dels que encara en queden alguns, entre cal comptar com a capdavanter, en Seguí i en Pestanya. Però en Seguí principalment perquè era català, parlava amb la mateixa facilitat el català que el castellà i, a més, tenia una gran simpatia personal. La seva valoració com a militant és, a més, la d'un home que era un anarcosindicalista convençut que va procurar imprimir a la CNT el caire de tipus ideològic que ha tingut sempre i que es va definir i afirmar en el Congrés de 1919, en què va declarar, ja llavors, que la CNT anava hacia el comunismo libertario. ¡Déjame, hostia!
Callad, callad, el noi del Sucre. Es Salvador Seguí, el noi del Sucre. A ver qué dice. Compañeros, hemos ganado. Les hemos vencido. La patronal, después de muchos años de lucha, ha cedido. Hoy es un día histórico. Nuestros hijos y nietos lo recordarán como una gran victoria. La primera gran victoria del movimiento obrero. Hemos conseguido la jornada laboral de 8 horas. ¡Queremos a los presos! Yo también quiero a los presos. Vamos a Montjuic y a la Modelo a liberarlos. ¿Estáis seguros? Yo os prometo que si desde hoy hasta el lunes los presos no han salido, toda Barcelona irá a la huelga general. ¿Cómo lo ves? Muy mal. Vamos a tener que aplazar la revolución social. Vamos. En el moment en què treballava en Seguí, tenia moltes crítiques a dins mateix en el si de l'organització. Se l'havia criticat i s'ha publicat amb les seves biografies perquè se'l considerava reformista dins de la CNT. Vostè com ho veu, això? No. Per mi és injust considerar reformista en el Seguí. El Seguí era un home d'un gran esperit pràctic i que considerava que l'organització havia de treballar dins dels límits de les possibilitats que oferien les circumstàncies de cada hora. Per això, alguns han interpretat en sentit reformista la seva teoria del possibilisme llibertari. No obstant, jo no l'he cregut mai reformista, l'he cregut un sincer revolucionari que va treballar honradament per la CNT i la prova és que hi va donar la seva vida. Voy a decir, esto es algo muy complejo. O muy complejo si no se conocen las circunstancias en que fueron creado el grupo Los Solidarios. La CNT estuvo a un paso de desaparecer. En la lucha que sostenía la CNT todavía no era más que CNT y sindicalistas contra la patronal de Barcelona y contra las autoridades del gobierno. En esa lucha llevamos un tiempo con pérdidas muy importantes. La mayor parte de grandes militantes obreros de la CNT habían sido asesinados brutalmente en la calle, a la salida del trabajo, por la ley de fugas. Todo eso culminó con un atentado que realmente produjo una conmoción tan grande que determinó grandes cambios en la organización CNT. Fue la muerte de Salvador Seguí, el noi de Sucre. Iba acompañado de otro compañerito que se llamaba Paronas. Los dos fueron brutalmente asesinados en mitad de la calle, pleno día, y produjo tal conmoción que la organización tuvo que reunirse clandestinamente, desde luego, en una pequeña islita que había con matorral en la riera del Besós. Y ahí la organización reunida, federación local, comité regional, sindicatos, acordaron ya de una manera desesperada declarar la guerra total a lo que eran los enemigos de nuestra organización, que causaban la muerte de tantos compañeros. Ahí se creó un comité que se encargaría de dos cosas según el acuerdo, y eso conviene remarcar.
porque las tendencias, digamos, reformistas posteriormente han querido decir que las luchas terroristas no eran luchas de la gente, que eso eran luchas de irresponsables. Y eso es una mentira histórica que con el tiempo habrá que deshacer para que se conozca el origen de nuestra organización, las fases por las que pasó. En aquel momento la CNT se le planteó el problema de desaparecer porque ya no podía hacer respetar la vida de sus militantes. Yo enseñaba en las reuniones de grupos que cuando una organización individualmente no puede asegurar la vida de sus militantes, está condenada a desaparecer, si no va colectivamente a la lucha por la defensa de la vida de los militantes. Decía, la salida a esta situación no es responder con otros atentados, y no la renuncia. Las organizaciones colectivas, cuando ya depende de la vida de sus militantes, tienen que salir colectivamente a defenderlas, no acudir al atentado. El atentado reduce la actuación a dos grupos que se matan y convierte a la clase obrera en espectador de una especie de circo. Discutits respecte a la figura d'en Seguí és la seva catalanitat. Vostè què pensa? En Seguí era català i era, a més, un home que va sentir profundament l'amor i els problemes de Catalunya. I era precisament un dels oradors que parlava amb la mateixa facilitat el català que el castellà. Inclús avui es pot dir que la posició d'en Seguí en aquella època és represa per les noves generacions catalanes de la CNT que senten profundament els problemes de Catalunya i que afirmen el seu amor i el seu respecte al dret a l'autonomia del poble català. En aquest sentit, podia ser una mica un precursor, perquè en aquell moment la CNT tenia unes posicions una mica diferents. Era un precursor i no era un precursor perquè hi ha companys que encara sobreviuen, com en Joan Ferrer, que està a París, que ha estat director de Solidaritat Obrera a París durant temps, que ja mantenia també la mateixa posició, el propi Peiró, d'altres. El que passa és que això no ha volgut dir mai que la CNT renunciés a la seva concepció internacionalista. Som ciutadans del món, però podem ser fills de Catalunya. Sí, era un catalanista. A més, era un patriota. Jo puc assegurar que era un patriota perquè s'estimava Catalunya enormement. Ara, el que passa és que ell va combatre sempre els homes de la Lliga, els partits burgesos, dient que, naturalment, i això precisament demostrava que era un veritable català, veritat, perquè deia que la Lliga, veritat, i altres partits burgesos feien servir veritat, la seva política no pels interessos nacionals de Catalunya, sinó pels seus interessos propis. El dia 10 de març del 1923 queia mort a la confluència del carrer de Cadena amb el carrer de Sant Rafael en Salvador Seguí, assassinat pels pistolers del Sindicat Lliure. Quan se'n va enterar que l'havien matat? Com em vaig enterar? Com el van matar? Mira, el van matar a les 7 de la tarda i què? Al cap de mitja hora ho vaig veure. Qui li va dir? Qui m'ho va dir? Se va emplenar a casa de gent. De gent, Viadiu, l'Alais, què vol que li digui? Molts companys que vostè no els coneix. El dia abans ell havia tingut un atemptat, oi? Sí, el dia abans el volien matar, però no el van matar. No el van matar, no sé per què, perquè no tenia cap arma. Ja els hi va dir ell, mateu-me, no tinc cap arma no tinc. Si em voleu matar, ja em podeu matar ara mateix. No tinc cap arma de res. Mai no es va arribar a saber qui el va matar?
Que mai no es va arribar a saber qui el va matar. Se va saber i no se va saber. Jo sé que un xicot que va morir a Mèxic, que es deia Joselito, que era amic d'en Vidiella, que en va matar un dels que havia mort en Seguí, que havia mort, que havia atentat en Seguí. I en Facet era un dels autors de la mort d'en Seguí, que era del sindicat únic, del sindicat únic, que la patronal... I qui la va ajudar quan ell es va morir? I qui me va ajudar? Me van ajudar molts. Me va ajudar Macià, me va ajudar en Casanovas, me va ajudar en Companys, molts me van ajudar. Perquè vostè no treballava, oi? Oh, no havia pas treballat mai jo. No he pas treballat mai jo. Jo era d'una casa rica. I tan pobra que sóc ara. En fi, què hi farem? Pobre Seguí. Sí, És una cosa horrorosa. Matant Seguí. Miri, vol que li digui la paraula més certa i més concreta que vaig a dir jo en la meva vida és aquesta, que de Seguí no n'hi haurà cap més. Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923, en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy. Cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe, y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo, les vencimos, nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios que nos llamábamos continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la revolución social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Salvador Seguí Rubiñals, conocido como el Noi de Sucre, el chico del azúcar,
en memoria de su pasado como niño esclavizado, nació en Lérida el 23 de diciembre de 1890 y representa la figura de un militante de una gran responsabilidad humana y política. En él se unirán, en síntesis admirable, la lucidez y el espíritu revolucionario, la ponderación más sobria y un gran amor al ideal. Hijo de pobres, obrero, pintor de brocha gorda. Pobre entre los pobres, destacará enseguida no como pensador, ni por lo que escribió, que fue muy poco, sino por sus dotes excepcionales para organizar a los obreros, para la oratoria y la estrategia, campos en los que no tuvo rival. Seguí era de complexión alta, fuerte y de carácter simpático y franco. Según testimonios hasta de sus más cerrados enemigos, suscitaba afecto, admiración y respeto en cuantos le trataban. Desde aprendiz militó en el movimiento obrero en Cataluña. A los 17 años fue encarcelado por primera vez por sus actividades en el Sindicato de Pintores de Barcelona. En 1910 participa en el Congreso Fundacional de la CNT, en la Confederación Nacional del Trabajo, desde donde comenzará a destacar. En 1915 organizará como presidente del Sindicato de Construcción de Barcelona una huelga general que terminó con un éxito rotundo. Uno de los rasgos más importantes de su lucha fue la unidad. Fue constantemente vínculo de unidad dentro de su propio sindicato, teniendo muchas veces que enfrentarse abiertamente con los sectores más exaltados. Unidad sindical, siendo Seguí uno de los artífices de los sindicatos de clase, fórmula aún vigente hoy en día, del sindicato único, frente a los sindicatos de ramo u oficio. Esto marcará el tránsito de la lucha sindical local y dispersa a la lucha nacional, internacional y global. Unidad incluso entre los pobres. Así Seguí y Pestaña por la CNT y Besteiro y Caballero por la UGT lanzarán el manifiesto publicado por las dos grandes centrales sindicales en 1917 y antesala de las huelgas más ejemplares del movimiento obrero universal, la de agosto de 1917 y la de la canadiense 2 años más tarde. Por ellas fue encarcelado de nuevo en varias ocasiones y a pesar de todo Seguí siempre adoptó una actitud prudente y moderada. Unidad de los pobres, frente al capitalismo y al nacionalismo. En 1919, invitado por la Casa del Pueblo Socialista de Madrid a pronunciar unos discursos, les dirá a los obreros madrileños que el problema de Cataluña es el mismo problema que el de Madrid. Un sistema injusto que condena a los pobres a la miseria. Siendo secretario nacional de la CNT, llegó a postular la unión de la CNT y la UGT. Nunca cobró del sindicato y recorrió toda España viajando en tercera, propagando el ideal. Solo en Andalucía pronunció más de 100 mítines y actos públicos. Al irrumpir en Barcelona la época del pistolerismo entre las bandas financiadas por la patronal catalana de los sindicatos libres y sectores exaltados confederales, condenó el uso del crimen político e hizo todo lo que estuvo en su mano para poner fin a los derramamientos de sangre. A principios de marzo de 1923, sus futuros asesinos le enviaron el siguiente anónimo: reunidos los elementos del sindicato libre, hemos acordado asesinarte, a ti y a Pestaña, entre otros. Esta vez no escaparéis ninguno, aunque tú seas el primero. Sus verdugos cumplieron la cobarde amenaza. Al atardecer del 10 de marzo de 1923, el Noi de Sucre fue acribillado a balazos en la calle de la Cadena de Barcelona. El asesinato de Seguí fue deplorado por todos los españoles honrados, sin distinción de partidos ni ideologías. Su muerte no solo fue un crimen, sino una tragedia para el futuro de la CNT,
y quizá de España. Seguí reunía todos los elementos ideales para haber puesto fin a los desbordamientos de la violencia y al sectarismo que se fue agudizando en el anarcosindicalismo, y para haber dado al movimiento obrero español la autoridad moral y la eficacia orgánica que tan necesarias eran en aquella encrucijada decisiva de nuestra historia. Es un viejo y querido amigo de la fundación que lleva su nombre, de la que tanto Emili como yo pues pertenecemos. Cuando tuvimos que pensar qué nombre le íbamos a dar, no hubo ninguna duda. ¿Por qué seguí? Seguí pues porque era una persona que considerábamos que tenía un sentido de la justicia y sobre todo que pensaba y defendía que el arma más revolucionaria para la clase obrera era la cultura. Siguiendo su ejemplo, creamos la Fundación Salvador Seguí en Madrid en el año 86. En el 88 se crearon las delegaciones de Barcelona y de Valencia con el fin de recuperar, conservar y divulgar la historia y la memoria del movimiento libertario. Sobre Salvador Seguí se ha escrito mucho y bien. Durante la Revolución, después de su muerte, se escribieron bastantes biografías de él, también durante el exilio y sobre todo durante la transición, porque había mucha necesidad, mucha hambre de leer, de lectura, de todo aquello que la dictadura había ocultado. Pero el interés de Seguí no ha cesado. Tengo aquí unos títulos que son interesantes, que son los que me han interesado y son los más recientes. El de Antonio Soler, Apóstoles y Asesinos, en el 2016. El de Xavier Díez, El pensamiento político de Salvador Seguí, publicado en el 17. Y el año pasado, Jordi Martí Font, militante de la CGT de Cataluña, publicó Salvador Seguí, El colós de l'anarquisme, una compilación de la obra completa de Seguí. Nuestra aportación para mantener viva la memoria de Seguí ha sido más modesta, pero firme. Entonces, en el 98 publicamos este folleto con motivo del 75 aniversario de su asesinato. En el 2004 se publicó, con la ayuda de la CGT, este cuento social, Escuela de Rebeldía, escrito por el mismo Seguí. Y el año pasado los compañeros de Barcelona organizaron un homenaje a las víctimas del pistolerismo de la patronal y lo personificaron en dos personas, Salvador Seguí y Francesc Comas Patronas, el gran olvidado, ya que los asesinaron cuando iban juntos. Antes de presentar a los ponentes, no me resisto a leeros unas palabras de Seguí pronunciadas en un discurso celebrado en el Cine Picarol de Badalona en el año 1916. Es una desgracia y una honda pena para los trabajadores y para nosotros más que nadie que en pleno siglo XX tengamos que recorrer las ciudades y los pueblos aconsejando a los obreros para que se afilien a los sindicatos. Decimos que es una pena y una desgracia porque entendemos que tendrían que ser los mismos trabajadores por instinto de conservación y de clase los que sin que nadie se lo aconsejara ingresasen en los sindicatos, ya que es la única arma de que disponemos para la defensa de nuestros intereses y para preparar una sociedad más justa y equitativa para todos. Y termina diciendo, mientras haya quien crea que los problemas no los debemos resolver por nosotros mismos, sino que su solución depende de otros, el hombre no hará jamás nada. No creáis en los hombres en cuanto eso pueda significar una hipoteca de vuestra voluntad. Creed mejor en cada uno de vosotros. Algunas de las cosas seguramente que os sonarán o las conoceréis. Como dice Rafa, Seguí quizás ha sido uno de los sindicalistas o de los miembros de la CNT más estudiados y más historiados y más novelados también, pero probablemente por razones que comentábamos antes en la comida, parece que aquellos que estuvieron en la etapa del 36 al 39 se lleven la palma, ¿no?, de alguna manera. Y yo creo que es importante que yo os hable de Seguí y del sindicalismo de los años 10 y 20 y
y si no habéis leído, que leáis la novela gráfica de Antonio, ¿no? Porque creo que es una manera muy gráfica, precisamente, de explicar esta gente y el trabajo que esta gente hizo, sin el cual para mí no se entendería lo que luego pasó en los años 30, es decir, sería imposible. Ahí está de alguna manera las bases. Bueno, hay una parte... Seguí yo creo que se le intentó utilizar. He explicado primero que fue controvertido ya en su época, ¿no? por algunos de sus planteamientos. Pero especialmente en los años 70, 80, hubo varios intentos de llevar a Seguí hacia otros campos, ¿no? Entonces, pues hay algunos libros que tratan de explicar que Seguí hubiera entrado en política, por ejemplo, y es una cosa que está absolutamente demostrada que no. Hay declaraciones suyas, por ejemplo, en este libro aparece una declaración suya bastante contundente con respecto al tema, y él dice: no, yo no tengo nada contra el mundo parlamentario, simplemente no me interesa, no creo que nos interese para nada, ¿no? Porque, y voy a extenderme un poquito, es decir, se hace a partir, para que os fijéis, se hace a partir de una falacia tal como ese señor que os he presentado, Layret, que era abogado, es asesinado por esos mismos pistoleros, es asesinado porque es un abogado de los sindicalistas. El mismo día en que han detenido a Seguí, a Companys y a la mayoría de gente de la CNT de los comités, y es cuando se los llevan a La Mola, a la prisión de La Mola, en la que estarán un año y pico. A partir de ahí, alguien se inventa que encima de la mesa de trabajo de este hombre existe una carta en la cual él dice: le he explicado a Seguí el tema de unas candidaturas que vamos a hacer con sindicalistas y él me ha dicho que está de acuerdo, ¿no? Bueno, la carta nunca ha aparecido, no está en ningún lado, pero ha hecho florecer 3 o 4 libros. O sea que fijaros la historia. Es decir, alguien dijo en la etapa del exilio, cercano a Seguí, que eso fue así, de esa manera. Bueno, Seguí sí se produjo, que sepáis que sí se produjo. Hubo un momento en que el republicanismo buscó a determinados líderes sindicales y les dijo que algunos de ellos estaban en prisión, ninguno de la CNT, del único que se habla es de Seguí, y les dijo: bueno, ¿por qué no os presentáis a las elecciones? Y evidentemente si salís, pues no os van a tener que sacar de prisión, ¿no? Y se produjo con el caso de algunos sindicalistas de la UGT. Bien, entonces ha habido una intencionalidad de llevarlo por ahí, de acercarlo a un supuesto socialismo, de acercarlo a comisiones obreras también, que tiene una especial querencia por la figura de Seguí. Y comisiones obreras no existían, no lo digo por nada, simplemente porque no existían, ¿no? Y luego la pregunta de los compañeros que va solamente determinada a una cosa, pero yo voy a decir 3, he dicho ya 2 y voy a decir la tercera, ¿no? Luego hay otra que es un meeting que Seguí hace en Madrid, en el Ateneo de Madrid. ¿Qué problema tenemos con los mítines de Seguí? Pues porque o alguien los recogía a vuela pluma, o en ese momento no se podían grabar y tal. Entonces, en uno de esos mítines, él habla del problema de Cataluña, ¿no? De cuál es el problema de Cataluña. Y él dice: el problema de Cataluña somos nosotros, somos la CNT. Es decir, no hay otro problema. No es la Liga Regionalista, no es nadie que quiera acudir a la independencia o hacer alguna cosa por el estilo. Somos nosotros. Bien, eso, que ahora, por cierto, está muy bien recogido en este libro y que además en una de sus páginas explica las otras 2 versiones, más larga y más corta, ha sido utilizado no últimamente, pero también últimamente, anteriormente ya se utilizó, porque hay un momento en que Seguí dice una frase como: si se da la independencia de Cataluña, nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros vamos a seguir luchando contra las patronales como hacemos ahora y tal, ¿no? Entonces, todo eso se ha intentado transformar en que, si yo lo dejo como una frase, pues parece que es que estoy diciendo que sí, que es así.
Entonces, últimamente ha habido sectores del independentismo que han intentado apropiarse de Seguí. Seguí es un personaje muy goloso para el independentismo catalán porque él generalmente, especialmente en Cataluña, intervenía en catalán, era no de los únicos líderes o personas conocidas de la CNT que intervenía en catalán, pero sí uno de ellos. Y, por tanto, pues bueno, era como Peiró, por ejemplo, ¿no? Pues es una manera de prestigiar una cosa que sale posteriormente. Bueno, yo creo que lo que no hay que hacer nunca en historia es tratar de cambiar la historia del pasado para explicar tu historia del presente. Y esto es una intención muy propia de los estados, muy propia de las universidades que están a sueldo de una determinada tesis, un gobierno que en estos momentos está en el poder, etcétera, etcétera. Y creo que en estos 3 casos que he descrito también ha pasado, ¿no? Eso también, en parte, también tengo que decir que hay una parte en la que el mundo libertario tiene un cierto grado de culpa. Es decir, ha habido algunos momentos de la historia en que una parte importante del mundo libertario ha rechazado a Seguí. Con lo cual, para otros sectores de los movimientos ideológicos y tal, apropiarse de él era relativamente fácil, o intentar apropiarse de él. Por suerte, yo creo que las cosas están donde tienen que estar, están yendo cada vez mejor, cada vez hay algunos de los libros últimos que ha citado Rafa que lo sitúan donde debe estar y donde es. Por tanto, lo mejor es siempre acudir a las fuentes, no dejarnos llevar por una pequeña frase, por una tal, sino ver qué decía en ese contexto, que era un orador, escribió artículos. Cuando escribe artículos, si lo veis, es completamente diferente que cuando está hablando, como nos pasa a todos. Es decir, si nos ponemos a escribir lo hacemos de una manera y si hablamos lo hacemos de otra. Entonces, pues hay momentos en que se han querido coger cosas de él que no tienen ningún sentido, Y, por supuesto, en ese momento el independentismo no tenía la fuerza que tiene en los años 20, no tenía la fuerza que tiene en la actualidad en Cataluña. Eran muy poquitos los independentistas. La Lliga Regionalista no era independentista para nada. De hecho, acabó colaborando con Franco y todo. O sea que os podéis imaginar, ¿no? Entonces, evidentemente, es una falacia total. No sé lo que está pasando por vuestra cabeza, pero puedo comprenderlo. Quizás pensáis que nuestros ideales ya no son posibles. ¿Qué estáis pensando? ¿En la violencia? ¿En el abandono? ¿En la traición? Como han hecho otros, dando alas a nuestros enemigos. ¿Qué estáis pensando? No, pero hoy creo que... No. Yo sigo creyendo que es posible trabajar por la justicia. Deseo trabajar ardientemente por la promoción de la clase obrera. Y para que esto sea posible, compañeros, para que esto sea posible, no podemos dejarnos arrastrar por la violencia. La única revolución que esperamos es una revolución antiautoritaria. Y eso, compañeros, eso supone una revolución previa de los corazones. ¿Qué es esto? ¿Un sueño? ¿Una utopía? Sí, compañeros, sí. El Noy era el hombre capaz de caminar sobre la utopía. Y por eso le mataron.